Se preguntarán cuál es la similitud entre esta pintura y entre esta foto, entre Cristiano Ronaldo y David y Goliat. Bueno, les voy a explicar de una forma bastante simple. Primero me gustaría que empecemos hablando un poco de arte y de una de las formas más primitivas, digamos, del arte, o en realidad no la más primitiva, pero una de las primeras que se desarrolló, que es la pintura. Recordemos que la pintura se desarrolló ya desde la época de las pinturas rupestres, cuando en aquella época los seres humanos, para dejar constancia de lo que hacían y del mundo en el que vivían, pintaban en las paredes de las cavernas, en la época de las cavernas, y era en esa época más bien pintura bidimensional, no estaba todavía representada la ilusión de tridimensión. En épocas más desarrolladas de la pintura, o sea, de esta pintura que les voy a hablar ahora, ahí sí la tridimensión estaba sugerida, ya que, bueno, no es real en una pintura o en una pantalla, es una ilusión. Bueno, me gustaría empezar hablando y haciendo análisis de esta pintura. Bueno, hablemos un poco del autor de la pintura, del pintor. El pintor es Miguel Ángelo Caravaggio, un pintor que nació en Italia, en Milán, en 1571 y que murió en 1610 bastante joven. Bueno, hay que decir que Caravaggio fue considerado el primer gran exponente de la pintura barroca, pero también se dedicaba a hacer pintura religiosa, pero tenía como un corte realista y sirvió de inspiración para varios pintores en el siglo XVII. El tema del que trata la pintura es cuando el pastor David, con su honda, mata a Goliat, el gigante, le corta la cabeza y después la exhibe. Hoy hablamos de que la pintura ya en esta época reflejaba la ilusión de tridimensionalidad, la ilusión de profundidad hacia el fondo. Bueno, hay que decir que la iluminación que se sugiere, que se da a entender y que se finge en esta pintura, tiene que ver mucho con eso, porque utiliza la técnica de claroscuro, que es sombras e iluminación. Contrastes entre luz y sombra, y hay altos contrastes. Entonces, en iluminación, o cuando se sugiere en pintura, el contraste entre luz y sombra da la ilusión esa, la ilusión de tridimensionalidad hacia el fondo. Pero sin embargo, hay modelado, tridimensionalidad se modela, pero el fondo no se ve porque está completamente oscuro. Y hay otra cosa que hay que rescatar. Es clave baja. Clave baja serían, por ejemplo, en fotografía, cuando predominan las sombras y las oscuridades por encima de las luces. Esto quiere decir que, puede significar lo tenebroso de esta pintura, lo oscuro, lo maligno, porque es algo maligno, es bastante sangrienta, pero también hace que el fondo quedar completamente oscuro y los cuerpos de David y Goliat quedar iluminados. Los cuerpos de David y Goliat resaltan, porque lo que se ve, uno siempre dirige la mirada hacia lo que está iluminado. Y también hay que tener en cuenta que al estar muy cerca de donde está el espectador, ocupan gran lugar en el encuadre y por lo tanto tienen mucho peso visual. También hay que tener en cuenta que de David vemos solo el perfil de la cara, el lateral. Esto da sensación de inseguridad, de inestabilidad y de secretismo. También hay un poquito de misterio sobre él porque no se ve del todo bien su expresión por estar de lateral y porque sus ojos aparecen muy oscuros. Sin embargo, de Goliat, que ya está decapitado y ya está asesinado, vemos mucho mejor su expresión y nos enfocamos en su expresión. ¿Por qué? Porque está mirando más hacia la cámara y sus ojos muertos, pero abiertos, dan como una expresión muy tenebrosa. Nos metemos en lo que sería su interior, su mundo interior, si estuviera vivo diríamos sus emociones, su psicología en definitiva. Bueno, este no es el análisis, es un análisis hecho por mí, pero creo que muchas de las cosas que he dicho se pueden aplicar al análisis que pueden haber hecho algunos críticos. Bueno, en definitiva. Ahora me gustaría ir al meollo del asunto, a lo que quería comparar, a lo que quería contar. Los Shuar, también llamados Jibaros, son el pueblo indígena amazónico más numeroso.
Ellos disminuían o le quitaban la cabeza a su enemigo, convencidos de que tomaban el espíritu de este y además evitaban que volvieran a buscar la venganza, digamos. Y esta práctica servía como presión psicológica para sus enemigos, pero también la utilizaban a la cabeza como trofeo de guerra, digamos. Trofeo de guerra que el vencedor exhibiría con orgullo. Y según esta teoría, que a muchos les puede dejar dudas, bueno, a mí me dejan un poco de dudas también, la copa simboliza esta práctica ancestral. Ellos levantaban la cabeza de sus enemigos y Cristiano Ronaldo levanta la copa como si fuera una especie de metáfora, una especie de simbolismo, digamos. Bueno, recordemos lo cruel que era el circo de gladiadores del Coliseo Romano, también de Italia, como Miguel Ángel Caravaggio, donde a los que perdían se los ejecutaba. Y también al juego de pelota, aquel que se representa en el dibujito animado El Camino hacia el Dorado, que también a los que perdían se los ejecutaba. Gracias a Dios la práctica de competencia y deportiva ya no es de aquella forma que era antes. Bueno, me despido de ustedes prometiéndoles un nuevo video, esta vez sobre algunos aspectos psicológicos de la presión psicológica del deporte. Y bueno, me despido de ustedes. Suscríbanse, gracias.